Y perdónenme aquí, que voy a hacer una rápida reflexión. No importa que después los consabidos críticos del procurador vayan a decir, mire, es cierto, ese es un fundamentalista. No importa, no importa que incluso lleguen a decir que soportan el procurador con sotana, pero no. Pero no los intereses que dicen tienen. Pero entonces permítanme hacer una reflexión muy rápida. Muchas veces se busca el muerto río arriba en esta materia. A la corrupción no se le combate con la ley. Es necesaria la ley, pero no es suficiente la ley. A la corrupción no se le combate con modificaciones constitucionales. Si es necesaria fortalecer la institucionalidad para combatir la corrupción, esas modificaciones deben hacerse, pero no son suficientes. Antes del 91, nos decían exactamente lo mismo que nos dicen hoy. Teníamos los mismos problemas, tal vez hoy los tenemos con mayor intensidad. Temas de corrupción, temas de falta de credibilidad de todos los órganos públicos. Pero la ley no es necesaria, pero no es suficiente para combatir la corrupción. Hay hoy temas mucho más dramáticos. Nosotros debemos tener clara conciencia que ustedes, como élites en sus municipios, tienen unas responsabilidades que trascienden sus responsabilidades administrativas y sus responsabilidades políticas. Nosotros tenemos unos deberes que tienen que ver con el ejemplo. Ustedes no saben lo pedagógico, para bien o para mal, que es el mal ejemplo que dan las clases dirigentes. Y ustedes son las clases dirigentes de los diversos municipios de nuestro departamento. Mi abuela decía algo que es muy cierto. Me daba un consejo culinario, pero que yo encontré después cuando tuve uso de razón, que yo tenía consecuencias sociales. ¿Cuál era el consejo culinario que me dio mi abuela? Me decía, mijito, ella era ocañera, mijito, no se le olvide, el pescado siempre se empieza a pudrir por la cabeza. Eso es cierto. Si las revoluciones se inician de abajo hacia arriba muchas veces, los temas morales se inician desde arriba hacia abajo. Y la clase dirigente tiene unos deberes del ejemplo. Si hay algo verdaderamente, si hay un deber que verdaderamente nos vincula como clase dirigente, es el deber que nosotros debemos asumir como un compromiso que tenemos con el organismo social al cual estamos dirigiendo. Y eso sí que es deficitario. Y ese es el esfuerzo, es lo que reiteradamente se habla, de principios, de valores. Dice un dramaturgo francés del siglo pasado, Paul Claudel, que debe existir una restauración de valores y una restauración de principios, porque precisamente por haberse tornado negociable
esos valores y esos principios que nos han permitido hacer presencia en la historia contemporánea, por haberlos tornado negociables. Esa crisis moral que nos está afectando nos amenaza con disolvernos como sociedad. Y si no tenemos sociedad, difícilmente tenemos Estado. Son valores como el valor de la vida, de la familia, de la virtud, de la honorabilidad, de la honestidad, del deber, de la confianza, del valor de la palabra dada, de la trascendencia, que es el fundamento de todos los valores. Yo voy a citar aquí, porque esta parte de mi discurso seguramente la van a declarar inexequible. Pero voy a citar como argumento de autoridad a un expresidente de la Corte Constitucional, paisano nuestro, que me lo encontré anoche en el avión viniendo a Bucaramanga, el doctor Nilson Pinilla, que hace muy poco en un programa de televisión decía, como acá se perdió el temor de Dios, todo es posible, todo es posible. Como decía Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo es permitido, todo es posible. Pues bien, es indudable que los grandes esfuerzos que tenemos que hacer si queremos recuperar la ética y la moral pública está precisamente en la recuperación de estos valores y de estos principios, en la restauración de estos valores y de estos principios, porque a la sociedad lo que le está pasando es lo que nos puede pasar a nosotros si sufrimos un grave accidente y después nos toca volver a empezar a caminar, a aprender a caminar. Lo mismo le está pasando a esta sociedad, perdónenme el símil, pero el grave problema moral que estamos nosotros abocados, a los cuales estamos abocados, nos causó ese grave problema y los cuales se nos olvidaron esos valores y esos principios, esa savia que le permitió a la sociedad hacer presencia en la vida republicana durante muchos años. Y nos toca volver a aprender a caminar con la restauración de esos valores y de esos principios. Y resulta que por hacer estas reflexiones, pero también por ejercer de manera crítica e independiente las funciones que tiene la Procuraduría. Recientemente al procurador se le han hecho una muy articulada críticas desde algunas instituciones y de algunos medios muy afectos a esas instituciones. Y yo me he puesto a pensar, como diría algún amigo, me he puesto a pensar pensamientos. Pero es que la Procuraduría, esa vieja institución diseñada por el libertador Simón Bolívar y rediseñada en los diversos escenarios constitucionales y en las diversas crisis y asambleas constituyentes que se han generado en el transcurso, que se han suscitado en el transcurso de nuestra historia, le han entregado a la sociedad un órgano con autoridad
y con independencia para cumplir sus funciones constitucionales de defensa de los derechos humanos, de promoción de ellos, de defensa del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de la ley, para representar a la sociedad, porque la Procuraduría es la voz de los que no tienen voz, es quien representa a la sociedad, quien defiende el patrimonio público, quien es la máxima autoridad disciplinaria. Y para cumplir todas esas funciones, y para cumplir sus misiones de prevención, de acompañamiento y de intervención judicial y las funciones disciplinarias, quiso el constituyente del 91 que fuera un órgano independiente. Independiente en la forma como se designa. Recuerden ustedes que es una terna en el cual intervienen todos los órganos del poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por las funciones que tiene, por el periodo que les asiste, y para ello tiene precisamente unos instrumentos que están derivados de la misma Constitución, que están en la Constitución. Eso no los caprichosamente, no los ha creado el procurador, no los ha diseñado el procurador, no señor. Con la Constitución en la Constitución del 86, la Procuraduría era un apéndice del Ejecutivo. Textualmente decía la Constitución del 86 que el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. Pero hoy no es así. Hoy el procurador es independiente, y es independiente para cumplir los roles constitucionales que se le han colocado. Por eso, no deben ellos suscitar desconfianza en ninguna autoridad, todo lo contrario. Ello permite la garantía de los derechos ciudadanos. Ello permite lograr precisamente que los derechos de los ciudadanos tengan unos escenarios y unos instrumentos adecuados para que estos sean reconocidos por ordenamiento jurídico y por las instituciones. Cuando el procurador hace preguntas a cualquier autoridad, el procurador no está atacando a nadie. Cuando el procurador hace preguntas, las hace para mejor cumplir su función. Cuando el procurador hace preguntas, las hace para darle transparencia a los procesos. A los procesos administrativos y a los otros. Cuando el procurador hace preguntas, le quiere dar mayor legitimidad e informar a la sociedad, porque la Procuraduría, el Ministerio Público es el ministro del pueblo. Esa es la etimología, pues es un intermediario entre la autoridad pública y el pueblo, y cuando hace preguntas es para informar a la sociedad y también para fortalecer los procesos, para generar credibilidad. Si hoy hay gran escepticismo, por ejemplo, en el proceso de paz de parte de los ciudadanos, es por la carencia de información. Y cuando el procurador pregunta como representante de la sociedad, es para que la sociedad genere confianza y credibilidad en ese mismo proceso.
De modo que por hacer eso, están diciendo que el procurador hace política. No, el procurador no hace política. El procurador cumple el deber. El procurador cumple el deber. E incluso han llegado a decir que es que el procurador tiene aspiraciones presidenciales. Están locos, están locos, están locos. El procurador quiere ser un buen procurador. El procurador quiere cumplir con sus deberes. El procurador no está haciendo esto porque tenga aspiraciones diferentes a las que implica cumplir los deberes que le ha señalado la Constitución. No, el procurador no tiene esas aspiraciones presidenciales que algunos tratan de descubrir. Mis hijas, que son cuasi gomelas, ayer antes de venirme, yo sí las escuchaba que a veces tarareaban alguna canción de Shakira, que la interpreta con este otro, Alejandro Sanz, tal vez. Bueno, ustedes que son más jóvenes que yo deben saber eso. Y recordaba alguna de esas frases de una canción de Shakira que decía: te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, pero no. Déjenme seguir siendo procurador. Déjenme seguir siendo procurador, que yo los dejaré seguir siendo sí. Sí, que yo los dejaré seguir siendo lo que sean. Como dice otro adagio popular, esta sí no es de Shakira, es un viejo adagio que todos lo sabemos. Cada loro en su estaca. Pero es justo hacer unos reconocimientos. Es justo hacer unos reconocimientos. Yo celebro la frase del señor presidente el día de ayer. Dijo el señor presidente: yo quiero que esa pelea pública que tengo con el procurador se declare cerrada. Yo celebro esa frase. Lo que pasa es que yo nunca he peleado con el presidente, ni pública ni privadamente. Tenemos buenas relaciones, pero yo no peleo con ningún funcionario público. Yo cumplo con mi deber. Me corresponde es cumplir con mi deber. Yo no quiero, yo no debo, yo no puedo pelear con ningún funcionario público. Yo no quiero, es mi talante. Yo soy tranquilo y debo ejercer la función con ponderación, con equilibrio. Y por eso yo no quiero pelear con ningún funcionario público. Y cuando a ustedes, alcaldes, les llegue algún oficio mío, cuando a veces lleguen cartas, no es que yo esté peleando con ustedes. No. Entonces, yo celebro, pero vuelvo y repito, yo no quiero, porque es mi condición personal que se agrava con la investidura que tengo. Yo no puedo porque soy funcionario público, pelear con otro funcionario público. Pero eso no quiere decir que no sea claro y explícito en el ejercicio de mis funciones.
yo no quiero, yo no debo, yo no puedo, porque eso sería agregarle aún más, echarle gasolina a las confrontaciones que estamos viviendo, y sería una grave irresponsabilidad hacerlo. Entonces, yo celebro esa expresión del señor presidente en el día de ayer. Igualmente, debo reconocer y debo celebrar que el señor presidente haya afirmado en otra entrevista que un proceso con total impunidad es imposible. Y que la FARC, lo dijo ayer el presidente, tienen que someterse a la justicia transicional. Y que la justicia los tiene que condenar. Y esa es una de las preguntas que yo hice, de las 45. Pudieron ser 90, pero quise que fueran 45. Y aquí vale la pena recordar, es lo que he dicho como representante de la sociedad, como defensor del ordenamiento jurídico, que la sentencia de la Corte Constitucional del Marco Jurídico para la Paz blindó esa norma e hizo imposible la ausencia de cárcel para los responsables de delitos atroces. Dice la sentencia de la Corte Constitucional que no pueden haber suspensión total de la ejecución de la condena frente a esa clase de delitos. Eso lo dice la Corte Constitucional. Luego, ¿ello qué quiere decir? Que para esos delitos debe haber penas privativas efectivas de la libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Cárcel. Reducidas, sí. Reducciones sustanciales, sí. Pequeñas, sí. Pero cárcel. Decía un profesor, ustedes saben que yo estoy aquí en la Universidad de Santo Tomás, porque yo soy de provincia y provinciano. Por eso a veces no comprenden mucho en Bogotá. Yo estoy aquí en la Santo Tomás. Mis profesores de Derecho Penal, yo recuerdo, la doctora Mirellita me corregirá, el doctor Néstor Rueda, un doctor Pradilla Sorzano, que era juez superior, un doctor Luis Alberto Patiño, que era fiscal. El doctor Pilonieta nos dio tipicidad, ¿recuerda? Yo creo que no me fue muy bien en esa materia, pero bueno. Pero el doctor Néstor Rueda nos decía, frente a alguna pregunta de un alumno impertinente, decía, no, mijito, cárcel es cárcel. Y entonces yo celebro que el presidente haya dicho en el día de ayer precisamente estos aspectos que son de mucha trascendencia. Igualmente celebro que el presidente en su entrevista haya ratificado que la FARC tienen que desarticularse como organización criminal y desarmarse. Igualmente lo celebro. Para la Procuraduría, lo he venido reiterando, la desarticulación implica desmovilización total de los integrantes de la FARC y de todas sus estructuras.
Ello comprende el desmantelamiento de toda la estructura económica y de los mecanismos de control social y territorial que tienen en algunas zonas. Las armas deben entregarlas, destruirlas, hacer monumentos, echarlas al mar, entregarles aquí, pero no pueden quedar ni siquiera con un alfiler. Pero esas claridades ayudan a generar confianza y sirven al proceso. Y finalmente, lo mejor sería que respondiera a las preguntas. Esas preguntas se hacen para darle transparencia. Es la mejor manera de que el procurador colabore con el proceso de paz, otorgarle transparencia. Como les dije ya, una debilidad del proceso y del escepticismo ciudadano, esa transparencia generará mayor confianza en los colombianos. Es esencial conocer, es importante que responda para avanzar en la construcción del pacto para la paz entre los defensores y los críticos del proceso. Él ha dicho, el señor presidente, que no va a responder, que no va a responder al procurador, sino lo va a colocar en una página web. Que lo conozca la ciudadanía es lo que le interesa al procurador. Que dé claridades sobre esas interrogantes es lo que le interesa al procurador, porque esto lo hago en mi condición de representante de la sociedad. El efecto, dijéramos, social se cumple si responde a mí o lo coloca en una página web. Pero el efecto administrativo sí no es el mejor si no responde, porque eso no es un buen ejemplo para las autoridades. Sería una magnífica ocasión para hacer un ejercicio de buen gobierno, que el funcionario responda a las peticiones, pero como les digo, a mí lo que me interesa esencialmente es conferirle transparencia al proceso de paz y lograr que la ciudadanía conozca muchos aspectos que allí se han planteado. Me estoy alargando. Les agradezco mucho.